quieren entrar, tengo que admitirlos. Ahí sí. Dame un segundito. ¿Verdad? ¿Solo tienen de esta? Ya, ahora sí. Vamos a comenzar. Primero que todo, de nuevo, buenas tardes a los que no estaban presentes. Vamos a continuar con la materia de esta área de operatoria, en esta unidad de diagnóstico, ¿cierto? Como ya hemos visto, lo que es biomecánica dentaria, el análisis estructural de los dientes intervenidos, ¿cierto? Y hoy día vamos a continuar con dos tópicos en relación a esto mismo, que la verdad a mí me hubiese encantado que me hubiesen pasado esta materia cuando yo estaba en la universidad, porque eh, el saber de esto cambia mucho el enfoque de intervención que nosotros hagamos principalmente en estos dos tópicos que vamos a ver hoy día, que son las lesiones cervicales en primer lugar y luego el diagnóstico estético, ¿ya? En relación sobre todo a la elección de color y algunos parámetros y criterios que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vayamos a indicar y realizar restauraciones anteriores sobre todo, ¿ya? Entonces vamos a partir con esta clase de diagnóstico de lesiones cervicales. Voy a empezar a grabar para que quede esto. Acá está. Recording in progress. Ya, lo primero que tenemos que tener en cuenta de la visión actual de las lesiones cervicales es básicamente que debido a la permanencia de los dientes hoy en día en el tiempo, debido a que los adultos mayores han tenido mayor acceso a atención odontológica, a terapias periodontales, la remanencia de los dientes ha permitido de que esta prevalencia ha ido aumentando en el tiempo, producto de que al tener el sustrato, que es el mismo diente, ¿cierto?, el huésped, más tiempo en boca, es más probable que se vaya a producir algún tipo de lesión cervical, ¿ya? Sobre todo en pacientes que han sido intervenidos con algún tipo de terapia periodontal y existe exposición de las raíces, ¿cierto? Recesiones gingivales sobre todo, es un factor de riesgo para la aparición de este tipo de lesiones, ¿ya? Tenemos que tener claro de que cuando nos referimos a lesiones cervicales, no solo nos referimos a las caries radiculares, ¿cierto? También existen otras entidades que no están asociadas a la etiopatogenia de la caries, que es bueno tener claro de qué se tratan y cómo intervenirlas también, ¿ya? Y también tener claro que en muchos casos estas dos entidades, que son la caries y las otras tipos de patologías, pueden verse o ocurrir en forma simultánea, ¿ya? Si hablamos de la clasificación, la verdad es que es bastante simple. La clasificación de las lesiones cervicales se separa en lesiones cervicales cariosas, cuando son producidas, ¿cierto?, por un agente infeccioso, y vamos a hablar particularmente de la caries radicular, o cuando son lesiones cervicales no cariosas que la verdad están causadas por factores etiológicos diversos, entre los cuales se encuentran los factores químicos, físicos, ¿cierto?, e incluso el estrés, ¿ya? Y ahí vamos a ir separando cada una de las entidades para ir reconociendo cómo se presentan clínicamente y cómo las podemos diagnosticar y abordar también terapéuticamente, ¿ya? Sin hablar hoy día, claro, de lo que es el tema restaurativo, que eso lo vamos a ver en su momento cuando veamos las técnicas de restauración en este tipo de lesiones particularmente. Un poquito estoy admitiendo algunos compañeros. A ver, seguimos. La primera entidad que vamos a ver va a ser las lesiones cariosas, ¿cierto? En particular las caries radiculares.
¿Cómo se define una caries radicular? Básicamente como una lesión cavitada o no cavitada que se encuentra alrededor de la unión amenocementaria, ya que vamos a abreviar UAC, ¿cierto? A su mayor comprensión. Y generalmente, o la verdad es que estos autores no incluyen el esmalte adyacente dentro de la lesión de caries. Dentro de eso va a tener algunas características particulares, que las principales son la pérdida del color, ¿cierto? Se van a perder el color natural del diente, generalmente están asociadas a superficies suaves, están muy bien definidas en la zona donde van a estar y generalmente involucra el cemento y la dentina subyacente, como decimos, y no así el esmalte. Esto va a caracterizar estas lesiones en relación a que este tipo de sustrato, el cemento y la dentina, va a ser más susceptible a estar expuesto al medio oral, ¿cierto? Por las características que estos tienen. Y también esto va a repercutir en que el avance de este tipo de lesiones va a ser mucho más rápido en su extensión, más que en su profundidad. Siempre van a ser más extensas que profundas, ¿ya? Y existen reportes de prevalencia, la verdad bastante disímiles, que oscilan entre los 40 y los 78% en adultos mayores. ¿Ya? ¿Por qué en adultos mayores? Porque generalmente las muestras son sacadas de este tipo de pacientes por la mayor presencia de estas, por lo que ya les explicaba anteriormente, por la posibilidad de la exposición de las raíces en periodos más prolongados a este tipo de factores etiológicos. ¿Ya? Siguen llegando personas. Ahí sí. Eh, Generalmente y en mayor medida están asociadas a recesiones gingivales, como les explicaba, por la exposición de este tipo de sustrato a los factores etiológicos que ya los conocemos. La verdad es que una caries radicular no es muy distinta a la etiopatogenia que tiene una caries oclusal, otro tipo de caries, ¿cierto? Y solo el 10 al 20% se encuentran subgingivalmente. O sea, solo van a ser posible observarla, lo más probable es a través de exámenes radiográficos, ¿ya? Pero la mayoría nosotros vamos a asociar a superficies que están expuestas y que tenemos una fácil visualización, ¿ya? Como dice ahí, y como es en particular para todo tipo de caries, esta es una enfermedad multifactorial que envuelve ciclos de desmineralización, remineralización, ¿cierto? Y se genera esta disbiosis que conocemos que es la pérdida de equilibrio de la bioflora natural, ¿cierto? Y esto va a estar mediado por los carbohidratos que el paciente consuma, las bacterias mismas que están en el huésped, ¿cierto? Y se puede asociar algunos factores que pueden estar en relación a factores sistémicos, como enfermedades sistémicas, la higiene propia del paciente y las características de la salida. Esto no es más que recordar un poco de etiopatogenia de la caries, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores principales de riesgo para la caries radicular? Por supuesto que las personas adultas mayores, por las características que ya mencionamos, van a estar más susceptibles. Pacientes de bajo nivel socioeconómico que no tienen mucho acceso a la atención dental, ¿cierto? A la atención periodontal incluso, o simplemente a la educación en este tipo de prevención de este tipo de lesiones. El consumo de tabaco está descrito como un factor de riesgo importante, ¿ya? Y por supuesto que mayor cantidad de recesiones gingivales, producto de la exposición de esta superficie, este sustrato al medio oral, van a estar más susceptibles a la formación de caries radiculares. Y por lo demás también conocer que la pobre general, igual como cualquier lesión de caries, va a ser también un factor de riesgo para eh, un factor de riesgo causal para este tipo de lesión. Este esquema básicamente nos muestra cómo se produce la caries, que la verdad no es, como decía, tan disímil a lo que podríamos observar, por ejemplo, en una superficie cruzal. Va a haber una invasión de microorganismos, ¿cierto?, en la superficie, que va a aumentar el pH en relación al consumo de carbohidratos, ¿cierto? Se va a degradar la matriz orgánica, que va a liberar catepsina, matriz metaloproteinasa de la matriz, y esto va a hacer de que se siga degradando esta matriz
en profundidad, ¿cierto? Y ahí va a haber un cambio de microflora a micrograminas con menor pH, ¿cierto? En la profundidad. Y esto va a estar mediado por la presencia de fosfato y calcio, ¿cierto? Que van a hacer el proceso de remineralización y demineralización hasta que se logre este desequilibrio que va a desencadenar la lesión de caries, propiamente tal. ¿Ya? Es lo mismo que si fuera una caries en una superficie que no fuera radicular. ¿Cómo vamos a diagnosticar este tipo de lesiones? Primero que todo, tenemos que evaluar en primer lugar la actividad, ¿ya? Cuando nosotros evaluamos, cuando tenemos evidencia, ¿cierto?, de una lesión de caries en una superficie radicular, la forma de evaluar la inactividad es por dos cosas principalmente, por el aspecto clínico y también podemos guiarnos por la sensibilidad táctil, ¿ya? El aspecto clínico en general, la cambio de coloración, como vimos en un principio, es una de las características. Vamos a observar lesiones amarillentas, ¿cierto? Más café, incluso en algunos casos cuando este tipo de lesiones son más crónicas en el tiempo, van a ser de un color negruzco, ¿cierto? Y principalmente en relación al aspecto clínico, vamos a observar siempre que estas lesiones van a tener un aspecto brillante, ¿ya? Al secarlas, ¿cierto? Va a generar un brillo con la luz, con la reflexión de la luz. Y usualmente no acumulan biofilm, ¿ya? Van a estar, las lesiones que vamos a observar van a ser limpias, ¿ya? Y esto nos va a guiar el diagnóstico en relación a este tipo de inactividad en este tipo de lesión. Cuando hablamos de sensibilidad táctil, vamos a ocupar, ¿cierto?, nuestra sonda periodontal con punta Roma, por favor, y vamos a hacer este examen, y lo que deberíamos observar es una lesión de consistencia dura al sondaje suave, ¿ya? Eh, Va a haber un margen liso eh, alrededor de esta, y la verdad es que puede estar o no asociada a una cavidad áspera, ¿ya? Cuando están asociadas a una cavidad áspera, generalmente se da esto de que están acumulando un poco de biofilm, ¿ya? Pero en general, las cavidades que observamos son la verdad bastante lisas, con este aspecto brillante y sin la presencia de biofilm. Cuando observamos lesiones de caries radiculares activas, en relación al aspecto clínico, eh, vemos lesiones amarillentas o más bien café claro, pero más importante el aspecto siempre va a tener un aspecto húmedo, ¿ya? Independiente del color, el aspecto húmedo es característico de este tipo de lesiones en actividad, y lo otro que es característico principalmente es la asociación a acumulación de biofilm en este tipo de lesión. Cada vez que nosotros veamos una lesión de caries radicular, un aspecto húmedo y que está acumulando biofilm, inmediatamente nuestro criterio debe ser eh, diagnosticarla como una lesión activa, ¿ya? En relación a la sensibilidad táctil, igual se va a ver que es una superficie suave, pero con una consistencia corácea, ¿ya? Al sondaje suave. ¿Se acuerdan de la consistencia corácea? Que es como cuero. Tú pasas la sonda y tiene una leve resistencia, incluso se raya un poco la superficie, esta consistencia de cuero. Perdón. Los márgenes en este caso van a estar bien definidos y la verdad es que pueden o no presentarse con cavitación. Y cuando las evaluamos como lesiones cavitadas o no cavitadas, ¿cierto? Activas cavitadas o no cavitadas. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Nadie? Continuamos. En relación a este diagnóstico siempre vamos a tener alternativas terapéuticas, ¿ya? Que no siempre van a requerir una restauración, ¿ya? Y sabemos que el proceso de caries es un proceso dinámico y complejo, por ende, el cuándo intervenir y cómo intervenir también está de la mano de las características de la lesión, sobre todo de su actividad, inactividad, la posición que está en arcada, en la capacidad de acumular placa o no, y algunos otros criterios que los vamos a ver en la unidad de cariología. Em, ¿Cómo vamos a intervenir lesiones inactivas? ¿Ya? Generalmente el enfoque en lesiones inactivas, eh, que ya tenemos la seguridad de que no hay progresión, ¿cierto? La terapia de remineralización es la terapia que debiésemos ocupar, ¿cierto? Que es donde podemos ocupar agentes en consulta o bien agentes hogareños. Generalmente en consulta son los barnices de flúor,
es lo más común usar. Aquí en la cueva tenemos me parece mucho el Durachel, esa imagen que está ahí, que podríamos aplicar sobre esta superficie, ¿ya? Y los agentes hogareños básicamente se basan en pastas con alto contenido de flúor que permiten, ¿cierto?, mantener este equilibrio de remineralización en esas zonas para evitar de que estas lesiones que se encuentran inactivas vuelvan a tener su actividad en el tiempo, ¿ya? Y solo nosotros vamos a considerar un tratamiento restaurador si es que el paciente lo requiere por motivos estéticos. Al sonreír, el paciente se siente incómodo con este tipo de lesiones, o sobre todo por la coloración que están, se produce en el tiempo, generalmente más oscura. Nosotros podríamos decidir el restaurar ese diente solo por un motivo estético. Cuando tenemos lesiones activas, eh, ya tenemos otro tipo de enfoque y va a depender si es que el biofilm se puede o no controlar. Si se puede controlar, eh, generalmente eso se va a dar en lesiones sin cavitación o cavitaciones muy pequeñas, la terapia va a ser la misma que una lesión inactiva, terapia de remineralización, ¿cierto? Puede ser en la consulta, como puede ser terapias hogareñas, con los controles determinados según el riesgo de cada paciente. Si el biofilm no puede ser controlado, que sea generalmente en cavitaciones de mayor tamaño, que conlleva no poder limpiarlas de buena forma, ¿cierto? Ahí en esos casos ya vamos a requerir una terapia restauradora, probablemente tal, que va a estar enfocada en relación a devolver la anatomía de la zona, ¿cierto? Y sellar la dentina que se ha expuesto debido a estas lesiones y eliminar, por supuesto, la lesión de caries. Mm. Con eso terminamos las lesiones cariosas. Necesito saber si hay alguna duda. Nos vamos claros hasta alguna retroalimentación, por favor, para saber que no estoy hablando solo. ¿Nadie? Doctor, Dígame. la retroalimentación. Hablamos del caries radicular, hablamos de los factores de riesgo, del diagnóstico de la caries radicular, Ah, ya. eh, Estamos bien, entonces. inactiva, activa y terapias. Ya. Súper. No estoy hablando Doctor, solo. sí, doctor, ¿no hay gente en la sala de espera? Estoy revisando en estos momentos, aprovechando la pausa. Al parecer admití a todos los que estaban viéndome, ¿no? Déjeme ver. Ahora hay dos. Admitir. Ya. Doctor, Bien. cuando habla de si el biofilm puede ser controlado, se refiere como... En relación a porque siempre la intervención primera es la educación en general. Si tú en tu paciente logras que ese paciente, independiente que tenga una caries activa pequeña, ¿cierto?, logre cepillarse bien y controlar el biofilm, y eso lo puedes también asociar a algún tipo de coadyuvante de la higiene, como sea dental, algunos colutorios. Si él logra controlar bien, tú eso lo dejas así y lo mantienes en el tiempo. A eso se refiere. Ya cuando el paciente no logra poder limpiar o la cavidad es demasiado grande y que va con una placa sí o sí, ya es necesaria una intervención. ¿Te entiendes? Sí, gracias. Entonces, por favor, no escriban en el chat porque yo no veo el chat desde aquí. Enciendan su micrófono y les respondo, ¿ya? O bien ya cuando termine la clase voy a revisar el chat para poder ver las preguntas que ahí fueron colocando, ¿ya? Bien, continuamos con las lesiones cervicales no cariosas. ¿Cómo se define una lesión cervical no cariosa? Básicamente que es el resultado de una condición patológica caracterizada por la pérdida de estructura del diente alrededor de la unión amelocementaria, ¿ya? Esto va a provocar que se acumule biofilm en esa zona por generar una zona más retentiva, ¿cierto? Va a haber sensibilidad, sobre todo en estadios primarios de este tipo de lesiones, ¿ya? Y va a haber o no alteración de la utilidad y eso va a depender básicamente de la extensión que esto tenga en relación a la cercanía con la pulpa. Y también va a tener repercusiones estéticas en relación a si se ven o no
en el momento del paciente sonreír, hablar, etc. ¿Ya? Eso es lo principal en relación a las lesiones cervicales no cariosas. Se describe que es la razón principal, después de la caries, de la indicación de materiales restauradores en dientes que no han sido tratados con anterioridad. Mira, si un diente no ha sido tratado nunca con caries, en general, si presentan este tipo de lesiones, va a ser una de las razones principales de que se proponga intervenirlo restauradoramente este tipo de lesión. Cuando hablamos de la prevalencia, la verdad es que aquí incluso son más disímiles las prevalencias que se han reportado. Eso va a depender mucho de la edad de la muestra, ¿cierto? Las características de los pacientes que fueron evaluados, incluso los estudios, los criterios diagnósticos en que se han realizado, la verdad es que son muy disímiles y por ende esto repercute en el resultado de las prevalencias que han observado, ¿ya? Pero en general, sobre el 80% y en lo particular en el examen clínico, yo creo que la mayoría de los pacientes tienen alguna lesión de este tipo, ¿ya? Es solo de ser bien cuidadoso en hacer el examen, ¿ya? Lo particular sí, lo que debemos saber es que, al igual que las caries radiculares, este tipo de lesiones va a incrementar con la edad. Mm, por las mismas razones que ya observamos anteriormente, porque la exposición de este tipo de superficie las van a hacer más susceptibles a los factores etiológicos, ¿ya? Van a haber más recesiones gingivales en los pacientes más adultos mayores, ¿cierto? La pérdida ósea asociada a procesos fisiológicos o bien a la periodontitis, ¿cierto? Va a exponer también más superficie. En muchos de ellos son polimedicados o tienen algunas enfermedades que pueden disminuir la calidad y la cantidad de saliva por ende evitar la característica buffer que tiene esta la saliva en el proceso por ejemplo, regular bajas de pH. Y también va a haber un cambio en la composición y la microestructura del esmalte dentino, ¿ya? Y eso también puede repercutir en la aparición de este tipo de lesiones. En relación a su ubicación, en general se va a nuclear siempre en la cara vestibular de los dientes, ¿ya? Muy rara vez los vamos a ver en las superficies linguales y más raro todavía en la superficie interproximal, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros hagamos un diagnóstico en relación a este tipo de lesiones, lo más probable es que lo primero que tengamos que observar es la superficie vestibular. Em, ¿Dónde nosotros los vamos a observar en mayor medida? Generalmente el 70% de los casos van a estar en los incisivos y en los premolares. Y en los dientes posteriores va a ser más raro, en molares, por ejemplo, es más rara su aparición. Por supuesto que las lesiones cervicales, la evidencia actual las avala básicamente como una etiología multifactorial, eh, y su apariencia clínica va a variar en relación a su factor etiológico, ¿ya? Y se pueden dar en conjunto. Como se ve en el esquema, cada una de estas entidades puede mezclarse con otra entidad dependiendo de los factores etiológicos que estén presentes en este paciente, ¿ya? Y así vamos a ver que hay factores químicos, ¿cierto? Que en general, los factores químicos, cuando esta lesión se genere por factores químicos, vamos a llamar la erosión, y se puede dar por factores endógenos, como la misma placa bacteriana, ¿cierto? La composición del líquido reticular y los ácidos que puedan eh, acceder a la cavidad oral por medio de un reflujo gastroesofágico, ¿cierto? Con los ácidos gástricos, ¿ya? Puede ser exógeno igual a través de la dieta, las famosas bebidas carbonatadas, el consumo alto de, de cítricos, bebidas cítricas, todo eso puede también repercutir en la aparición de erosiones. También se describen productos de proteolisis, electroquímicos o procesos electroquímicos que la verdad son un poco más raros de observar, ¿ya? Cuando vemos esto, está en relación a un factor físico, va a ser básicamente la fricción. Y cuando veamos este tipo de lesiones producto de esta fricción, las vamos a llamar abrasiones, que también tiene algunos componentes endógenos, como la parafunción, la deglución, ¿cierto? La misma masticación y la acción de la lengua, como algunos entidades etiológicas, ¿ya? Y finalmente, cuando estas lesiones están asociadas al estriado cruzal, vamos a llamarlas atracciones.
Y como dice ahí cada una de estas, y en relación a todo lo que hemos observado, o lo que describe la literatura, básicamente van a tener sus características clínicas particulares cada una de ellas, ¿ya? En relación a esto oclusal, también tenemos que considerar siempre las parafunciones, la misma oclusión del paciente y sobre todo los malos hábitos, también evaluarlos cuando estemos eh, con la sospecha de que este paciente puede estar desarrollando este tipo de lesión, ¿ya? ¿Cómo nosotros diagnosticamos estas lesiones? ¿Alguna duda hasta aquí? Continuamos. Vamos a ir particularmente en cada una de estas lesiones para que veamos las características particulares que tiene cada una de ellas. Cuando nosotros nos vemos enfrentados a una erosión, lo principal que tenemos que fijarnos es que siempre estas lesiones van a ser anchas, poco profundas y van a tener esta forma de disco o forma de plato, una forma convexa que la verdad no va a tener márgenes definidos, van a estar muy mal definidos. Los márgenes de esmalte adyacentes van a ser lisos, van a haber una continuidad entre la lesión y el esmalte. Y cuando veamos este tipo de lesiones en pacientes jóvenes, la verdad es que se puede observar un poco de esmalte en la zona cervical, ¿ya? En el límite cervical de esta lesión todavía se va a observar un poco de esmalte, ¿ya? Esas son las características de la erosión. Cuando hablamos de abrasiones, ¿cierto? Un factor de fricción, un factor físico, aquí los márgenes en sí están bien definidos y generalmente uno puede observar una superficie dura y incluso puede tener rastros de arañazos. Describe la literatura que básicamente son estas líneas que se forman producto de esta misma fricción que generalmente se da por un cepillado traumático. Perdón. Entonces esto se va a dar por un desgaste por roce, que puede estar asociado, como decía, a técnicas de cepillado inapropiadas, ¿ya? Generalmente tener claro cuáles son las características para hacer los diagnósticos diferenciales entre cada lesión. Y la fracción, recordamos, factor etiológico del estrés oclusal, se va a definir generalmente como una lesión en forma de cuña. Entre los ángulos van a ser siempre agudos, ¿ya? Tanto internos como externos. Cuando habla de internos, ángulos externos, ¿ya? Todos van a ser ángulos agudos en forma de cuña y en su generalidad se van a presentar siempre más apical en relación a la unión amelocementaria. Siempre van a estar más arriba o más abajo de esta unión amelocementaria. Ya, aquí voy a pedir un poco de participación. Vamos a diagnosticar en relación a lo que acabamos de conversar. A ver si estaban atentos. ¿Quién se atreve a diagnosticar esta lesión? Fracción, ¿Por qué? porque tiene forma de cuña y con Ya, ángulos agudos. perfecto. Veamos si es la fracción. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Pablo Pablo, ¿cuánto? Aguilera. Pablo Aguilera. Vamos a anotar. Vamos a hacerlo más entretenido. Vamos a incluir a Pablo para que no sea. Yo no he conversado con nadie, ni con el doctor Tirano, pero no he conversado. Voy a arreglar décimas para la prueba que tienen el 17 de abril. No sé si les informaron. Alguien que me corrobore. Va a ser la Sí, prueba doctor. que. Ya. Esa prueba va a ser en base a toda la materia que veamos de aquí hasta el 10 de abril. ¿Ya? Y esa prueba nos va a definir la prioridad con que va usted a poder pedir ciertos los fantasmas. Eso tengo entendido. Una cosa así, me explicó el doctor. Sí, así mismo, doctor. Entonces, Pablo, ¿cuál era tu apellido, perdón? Aguilera. Aguilera. Bueno, Pablo Aguilera tiene una décima para esa prueba. Piensen que una décima puede hacer de que quede en un lugar 30 y pueden llegar a un lugar 10. ¿Ya? Así que consideren lo importante. Yo converso con él y lo hacemos efectivo, no se preocupe. Ya. Sigamos entonces, con Pablo se ganó una décima para la prueba. Esto es un poco más complicado, porque dijimos, ¿cierto?, cuál es una de las características de las lesiones
cervicales no careza en particular, ¿dónde se presentan en mayor medida? En vestibular de los dientes. Ya, ¿quién me habló? Yo, Paulina Paulina, ¿cuánto? Guzmán. Guzmán, muy bien, se ganó una décima. Ya, ¿y se atreve a diagnosticarla? ¿O le voy a ayudar a otro compañero? ¿Quién Yo sería el diría que diagnóstico? erosión. Una erosión. ¿Alguien empieza de distinto? ¿Por qué piensa que es una erosión, Paulina? Por la forma. ¿De qué forma tenían las erosiones? ¿Recuerda? En forma de plato, ¿cierto? Siempre con Sí. superficies convexas. Perdón, cóncavas. Ya los límites estaban mal definidos, ¿cierto? Y esas son las características principales. Generalmente, porque yo les decía que esto se da en vestibular, porque eso es así en la generalidad. Pero podemos también observar este tipo de lesiones en las zonas palatinas, incluso en las zonas linguales de dientes inferiores, cuando esto está asociado, sobre todo, a dos cosas principalmente. Primero que todo, esto va a ser siempre por algún tipo de ácido que se está sometiendo a esta superficie. Y cuando se ven las caras internas, generalmente uno tiene que sospechar o bien de un reflujo gastroesofágico, ¿ya? Que esté haciéndose presente en este paciente, o bien ahí inmediatamente sospechar, si es que no pesquisan eso, de algún desorden alimenticio, ¿ya? Es importante nosotros tener claro de que este tipo de lesiones características en las caras linguales o palatinas nos van a dar luces de algunas patologías sistémicas de los pacientes, ¿ya? Y eso es importante que nosotros tengamos claro, porque nosotros incluso podemos pesquisar una entidad patológica de estas y hacer las derivaciones pertinentes, ya sea un gastroenterólogo o un caso de algún desorden alimenticio, ¿cierto? Alguna entidad de salud de dientes anteriores. ¿Qué vemos ahí? ¿Quién da más? Entonces ya don Pablo y Paulina se ganaron una décima para la prueba del ranking. Yo. ¿Quién se atreve? Adoración. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? Javiera Morales. Rivera Morales. ¿Usted cree que es una abrasión? ¿Por qué es una abrasión? Por los márgenes bien definidos. Ya. Pero recuerden la forma. Miren la forma que estamos viendo aquí. ¿Qué tipo de ángulos se forman aquí? Agudos. Yo quiero Ya. decir nomás que yo considero que no es abrasión, es afracción por la formación de ángulos agudos. ¿Quién me habla ahí? Sofía. Sofía. Sofía Sofía. ¿Su apellido Sofía? González. González. Ya. Doctor, Pero me están entrando compañeros ahí. ¿Quién más me habla? yo, Antonia Antonio Ibarra. apellido Ibarra. Cuenta. Sí, es que según yo, puede que haya una combinación. Por ejemplo, en superior podríamos hablar de una abstracción por la forma de cuña y los ángulos agudos, pero por ejemplo en inferior, quizás una abrasión en ese diente, claro, como por el cepillado. No encuentro que Ya. sea un ángulo Ya. tan agudo. Perfecto. Ya. Como bien dice su compañera, y muy bien también Antonia, aquí en esta zona hay que caracterizarlo siempre por la forma, ¿cierto? Y también asociarlo al factor etiológico que nosotros consideramos que está más presente. ¿Qué es lo que observamos ahí? Pérdida de molares, ¿cierto? Entonces aquí seguramente se está generando mayor sobrecarga por lo mismo, ¿ya? Y ese estrés se está traduciendo en la zona cervical, que es la zona de torsión del diente, en este caso, como el fulcro, donde va a estar torsionando este diente y se van a ir formando este tipo de fracción. Y muy bien, Antonia, por la observación, claro, y aquí abajo, en esa zona, lo más probable es que eso sea una abrasión producto de lo mismo,
¿ya? Por la exposición de la raíz, debido a que lo más probable es que aquí hubo una extracción traumática, ¿cierto? Se generó una recesión gingival y producto del cepillado en esa zona también se generó una abrasión, ¿ya? Así que muy bien Doctor, las tres, ¿ya? Dígame. una consulta. En los incisivos, por ejemplo, los superiores, Sí, donde se observa una abfracción, eh, generalmente se debe a cargas oclusales indebidas o traumáticas, sí. pero Tres. en este caso no se ve como contacto con los dientes inferiores, como un vis a vis o algo así. Entonces, Ya, ¿por qué podría? es que esto, mira, si te fijas bien y observas un poquito más detenidamente, estos son coronas. Seguramente aquí había desgaste, pero ya fue reemplazada por corona. Son Claro. prótesis fijas unitarias. Entonces, claro, una de las otras formas de evaluar el rechinamiento, sobre todo, claro, es la abrasión en la zona incisal, ¿ya? Pero Mm. generalmente en pacientes que empiezan a perder la mesa oclusal posterior, que es la que sostiene la anterior, si se recuerda un poco de oclusión, ¿cierto? Mutuamente protegida, generalmente se dan este tipo de lesiones en el sector anterior por la sobrecarga que se genera acá, por el cambio en la masticación. Seguramente el paciente ya cambió su masticación más posterior a una masticación más anterior, por ende aquí se va a ver sometido a estrés oclusal, ¿ya? Y eso va a generar la fractura. Vale, doctor, muchas gracias. Bueno, Doctor, yo tengo otra duda. digo, Según lo que dijo mi compañero, lo que entendí, si uno realiza una mala restauración, ¿puede provocar una fracción en los pacientes? la dejas alta, sí, Ah, ya, ya. Gracias. es muy raro, pero sí se podría. Porque generalmente el paciente te dice me quedó alta y no la baja. Sería casi iatrogénico dejarle ahí un contacto muy alto. Ya, está un poquito más complicado. ¿Quién me habla? ¿Qué puede ser? ¿Quién se atreve? Yo, en una oración, ¿Quién me habla? Francisca ¿Apellido? Oyerzo, Bien. ¿Tú crees que es una oración? Ya. porque, ¿Por qué? porque se ven como esos rasgos de arañazo que usted mencionó. Ya, perfecto. ¿Observas algo más acá? Sobre todo en las vistas laterales. Eh, Desgaste, ¿Ya? ¿Cómo podríamos describir eso? mm, Está muy bien lo que me dijiste al principio. Pero aquí, como ves, se da una combinación de dos entidades patológicas en una sola lesión. también sería abstracción, por la forma de cuña que Perfecto. hay ahí. Realmente esta forma de cuña, sí o sí, es una fracción producto de un estrés oclusal, ¿ya? Pero como muy bien dijo tú, y muy observador además, esas arañazos que se observan siempre van a ser característicos de una abrasión. Entonces, en este caso en particular, este paciente tenía estrés oclusal y además tenía un cepillado traumático, ¿ya? Y eso generó una combinación de lesiones en una sola entidad. ¿Entiende? Entonces, no solo vamos a encontrar entidades por separado, sino que a veces vamos a observar entidades que se están produciendo en forma conjunta y eso está de la mano de los factores etiológicos. En este caso, estrés oclusal y lo más probable es que un cepillado traumático. ¿Ya? ¿Entiendes, cierto? Ya. La última. Yo creo que esta es la más complicada. ¿Quién ven ahí? Una erosión, Ya, perfecto. Una lesión. ¿Por qué? porque tiene márgenes mal definidos y se ven Yo, yo aquí lisos. veo, yo aquí veo una margen bien definida, ¿sí? En esta zona. Por la forma de plato. Ya, perfecto. Ya. Para no perder más tiempo, que son las 2:20. ¿Cuál era su nombre, perdón, la que me habló? ¿Al último?
Los dos. Yo, Catalina Benavente. Sofía, de nuevo. Ay. Pero el puntito es para la Cata. Hay que Y comparar. aquí, al igual que en el caso anterior, se combinan dos cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí observamos dos cosas en particular. Aquí en esta zona más apical, un margen bien definido, ¿cierto? Y se notan unos arañazos en estas zonas. Entonces aquí abajito tenemos una abrasión. Y además, esto está combinado con agentes químicos que generaron en esta zona más coronal una erosión. Entonces, el examen meticuloso en este tipo de casos, y sobre todo el examen en relación a los factores etiológicos, va a ser lo más importante, ¿ya? Porque aquí vamos a observar una abrasión y esto va a estar en conjunto con una erosión, ¿ya? Y vamos nosotros a tener que enfocar en relación a eso nuestro tratamiento, sobre todo los factores etiológicos, ¿ya? Estas son las lesiones quizás más difíciles eh, de diagnosticar si es que no se hace una buena anamnesis en primer lugar, ¿ya? Continuamos. Creo que quedó claro un poquito de las Doctor, características clínicas. Dígame. doctor, una consulta. La abrasión que siempre se asocia al cepillado traumático, pero en ese caso lo esperaríamos encontrar en un diente, digamos, del cuadrante, o esperaríamos encontrarlo, digamos, como en dos dientes contiguos. Generalmente, ¿cómo se encuentra? A eso me refiero. Se da en todo el cuadrante, incluso en toda la boca, si el paciente se cepilla toda la boca de manera fuerte, o tiene un cepillo muy duro, por ejemplo. A veces son generalizadas las lesiones, ¿ya? Es muy raro que tú la veas así como aislada, ¿ya? Siempre está asociada como... eh, piensa que un cepillo de dientes abarca por lo menos 2 o 3 dientes. Entonces no va a poder pasarse el cepillo solo en un solo diente, ¿ya? No se dan en forma aislada. A eso me refiero. Doctor, Sí, no entendí muy bien como la forma de disco de plato. No sé si lo puedes explicar de nuevo, por favor. es una forma cóncava, sin límites definidos, ¿cierto? Y que el esmalte subyacente, la verdad, que genera una continuidad. Por eso mismo no tienen los límites definidos. Es casi como Ah, ya. estas canchas Ok. de skate Cóncava. o de, ¿cierto? Que Ujú. uno ve que son bien redondeadas. Así es una lesión de una erosión. Ya continuamos para ir terminando esto. Como les decía, un correcto diagnóstico de estas lesiones debe ser siempre realizado bajo una completa anamnesis. Yo creo que lo más importante es definir el factor etiológico, ¿ya? Y la verdad es que debemos siempre enfocarnos. Si nosotros tenemos un examen visual de la superficie, ¿cierto?, radicular, y vemos presencia de este tipo de lesiones sin saber incluso cuál de todas estas son, lo principal es preguntarle al paciente: ¿usted qué cepillo ocupa? ¿Cómo se cepilla? Ya, segundo, usted come mucho ácido, usted come mucho limón, toma muchas bebidas carbonatadas, toma mucha Coca-Cola, o bien si esto ya lo observamos, como le decía, en la cara palatina, usted sufre de reflujo, o alguna una pregunta así, ¿cierto? Y siempre enfocar nuestro anamnesis en los factores etiológicos. E incluso cuando vemos estrés oclusal, preguntar acerca del bruxismo. Usted despierta con dolor de cabeza, ¿cierto? Hacer el examen clínico en relación a las zonas musculares que podrían estar comprometidas, ¿cierto? Y así ir dilucidando cuál de estos factores está presente, y eso va a guiar también nuestro diagnóstico en relación a qué lesión es la que observamos en este paciente, ¿ya? Y cuando observamos esto, siempre tenemos que tener en cuenta que, de ser necesario, debemos incluir evaluaciones para reflujo gastroesofágico, por lo que ya explicamos, para los desórdenes alimenticios, como les decía, que también puede ser un factor químico que permite la formación de este tipo de lesiones. Evaluaciones de dieta, por supuesto, en relación al consumo, sobre todo hoy en día, de bebidas carbonatadas que pueden producir este tipo de lesiones. La oclusión propiamente tal, para funciones, y también siempre hacer la pesquisa de hábitos orales en relación incluso a lo que se dedica tu paciente, en relación a su trabajo. Hay veces que uno ve este tipo de lesiones aisladas, por ejemplo, una fracción aislada y producto, no sé, una vez me pasó una paciente que costureaba y mordía el hilo para cortarlo con un diente en particular, y ese diente en particular tenía una fracción, ¿no? Entonces esas cosas también
irlas como sacando en relación a la conversación que uno tiene en relación a la anamnesis, ¿ya? Ir modificando este tipo de hábitos orales. Siempre que nosotros nos enfrentamos a este tipo de lesiones, el diagnóstico certero que nosotros podamos hacer en nuestros pacientes siempre nos va a llevar a desarrollar un plan de tratamiento más apropiado para cada paciente y tener en cuenta que no siempre la intervención que nosotros tenemos que hacer es una restauración, ¿ya? La verdad que yo creo que el último paso para de este tipo de lesiones es una intervención restauradora, ¿ya? Pero nosotros tenemos que evitar, alguien tiene encendido su micrófono, déjenme ver, que lo puedo silenciar. ¿En qué iba? Ya se me olvidó. Y esto siempre tiene que ir asociado en relación a evitar intervenciones que sean prematuras y que la verdad es que son innecesarias en algunos tipos de lesiones, ¿ya? Cuando nosotros vamos a definir esto en relación a las alternativas terapéuticas, ¿ya? Al igual que las lesiones cariosas, vamos a ver las alternativas terapéuticas de este tipo de lesiones. La primera intervención que nosotros siempre deberíamos hacer en nuestros pacientes con sospecha de formación de este tipo de lesiones es la intervención preventiva. Por supuesto, siempre el primer nivel de intervención en salud tiene que ser la prevención, ¿ya? Y esto va a estar enfocado en dos cosas principalmente, en evitar que progresen las lesiones existentes o bien que se desarrollen nuevas lesiones, y la otra es que asegurar de que si ya esta lesión fue intervenida por una terapia restauradora, la verdad es que sea lo más longeva posible, ¿ya? O sea, tratar de perpetuar el tratamiento que nosotros hagamos en ese tipo de lesión en el tiempo, ¿ya? Y como les he dicho ya repetidas veces, esto va a depender de la etiología, ¿ya? Entonces nuestra intervención va a depender de si es por hábitos alimenticios, hacer un asesoramiento en cambio de hábitos, ¿cierto? Ya sea alimenticio, por trabajo, para funciones, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Asesoramiento también dietético en relación a las cosas que puedan estar produciendo erosiones principalmente. La técnica de cepillado en relación a cómo se está cepillando tu paciente, si es un cepillado traumático o no. Y nosotros hacemos la pesquisa de que es producto de algún tipo de trauma oclusal, ¿cierto? La evaluación en relación al uso de estos protectores, de estos planos oclusales para permitir, y eso por supuesto tiene que evaluarlo un especialista. El uso de chicles de xilitol en relación a estimular el flujo salival y permitir también la capacidad buffer que este tiene en relación a la disminución de pH para la formación de erosiones. Y interconsulta médica si es necesario, sobre todo cuando pesquisamos algún tipo de entidad sistémica como el reflujo gastroesofágico o alguna eh, enfermedad de desorden alimenticio, ¿ya? Eso principalmente. O alguna otra enfermedad producto de la medicación que toma algún paciente que disminuya el flujo salival, ¿cierto? Un síndrome de Sirgen, algún medicamento que esté produciendo hiposalivación. La otra intervención, o el segundo paso en este tipo de intervenciones es el control, simplemente el control, ¿ya? ¿Por qué? Porque se sabe hoy en día y debemos considerar que la progresión de las lesiones, de este tipo de lesiones es lenta, es muy lenta en el tiempo, ¿ya? Y depende de muchos factores, sobre todo de la severidad de la lesión presente. Es decir, la lesión que nosotros observamos, pesquisamos o diagnosticamos ya está en una etapa avanzada, esto va a requerir quizás controles mucho más a menudo, ¿ya? Por supuesto, la edad del paciente, sabemos que es un factor de riesgo, todos los factores etiológicos que ya hablamos y los factores de riesgo propiamente tal que ya vimos. De esto dependerá la frecuencia de los controles. En general, por cada cuánto tiempo tenemos que controlar este tipo de lesiones? Cada un año, ¿ya? A menos que el paciente esté expuesto a ácidos intrínsecos o alguna lesión que haya demostrado una rápida progresión, y ahí el control va a ser cada 6 meses. ¿Cómo podemos guiarnos nosotros en relación a esto? A la lesión ha demostrado una rápida progresión, básicamente a través de algunos registros, que pueden ser de tres tipos. O le tomamos foto a la lesión, registro clínico fotográfico, y vamos evaluando fotografía a fotografía en los controles, ¿cierto? Y vemos cómo va progresando. Lo otro es, se podría tomar modelos de estudio de ese paciente con un buen vaciado, ¿cierto? Que nos vaya dando luces de cómo va progresando esa lesión en el tiempo, que nos permita medir, o bien hacer la medición directa en boca, puede ser con una sonda periodontal en relación a la extensión, ¿cierto? En su ancho mesodistal y su profundidad,
y eso irlo registrando en la ficha, y cada vez que el paciente tenga control, revisar esa misma lesión e ir midiendo si es que ha ido avanzando en el tiempo. En general así nos define cómo es la progresión de este tipo de cavidad. ¿Ya? Ahora bien, si es probable que el desgaste comprometa el pronóstico a largo plazo, la verdad es que ahí ya nosotros deberíamos decidir ya intervenir de una forma restauradora para detener la progresión de esta lesión y ya permitir al paciente que se pueda higienizar de buena forma, que ya no le duela, etc. ¿Ya? También tenemos que tener claro que generalmente este tipo de lesiones, por la posición en que está, por el grosor de dentina que hay ahí, a veces que duelen, pero este dolor generalmente está asociado a estadios tempranos de la lesión. O sea, cuando recién se está formando la lesión es cuando más duele, ¿ya? Y generalmente son autolimitantes producto de los mecanismos defensivos que el mismo diente genera para evitar este dolor, ¿ya? En general son dos, que forman dentina terciaria para alejar la pulpa, ¿cierto?, de la noxa, y ocluir los túbulos dentinados a través del depósito de algunos cristales que generalmente son cristales de Willow-Kit, ¿ya? Y se genera el sellado y por ende la pérdida de sensibilidad. Ahora bien, si esta sensibilidad o hipersensibilidad persiste, producto de que estos mecanismos defensivos no son suficientes para evitar el dolor, eh, cuando nosotros debamos intervenir o decidir intervenir, siempre lo primero que debemos hacer es tratarlo de forma no invasiva, ¿ya? ¿A través de qué? De desensibilizantes hogareños en primer lugar, que son los típicos que conocemos en el mercado, la Seiza, incluso algunos colutorios de estas mismas marcas, o pastas dentales colutorios y enjuagues, lo que más nosotros vamos a ver. Y también está escrito en la literatura que existen algunos chicles que tienen algunos compuestos que pueden prevenir, pero acá en Chile, la verdad, yo desconozco si existe algún chicle desensibilizante, ¿ya? Pero sí hay pastas y enjuagues, y hay varias en el mercado. Generalmente esta desensibilización se produce por tres mecanismos, ¿ya? Generalmente una es la desensibilización nerviosa. El ejemplo mayor de esta desensibilización nerviosa es el nitrato de potasio, por precipitación de proteína o bien obliterando los túbulos dentinados a través de algunos cristales como los fluoruros de sodio, fluoruro de calcio y algunos otros fluoruros que podamos encontrar en el mercado, ¿ya? Generalmente cuando nosotros veamos una pasta desensibilizante, evaluar qué tipo de mecanismo es el que está produciendo la desensibilización para enfocar nuestro tratamiento. Sí, ¿qué pasa si nosotros lo evaluamos en 3, 4 semanas, que la norma más o menos dice, y no se ha producido la desensibilización? Ya ahí nosotros tendríamos que decidir hacer una terapia en la consulta dental, ¿ya? Y esto va a ser en base a dos cosas principalmente. O bien, ocupamos sistema a base de calcio fosfato, que hoy en día están presentes en el mercado, ¿cierto? Que nosotros en forma tópica aplicamos directamente en las lesiones, y esto va a formar hidroxiapatita, ¿cierto? Y esto va a generar la obliteración de los túbulos dentarios. Son estos desensibilizantes que son ocupados en forma directa y tópica sobre las lesiones y que deberían generar la desensibilización en periodos cortos de tiempo, ¿ya? O bien, la otra alternativa es ocupar sistemas adhesivos, en que la desensibilización en este caso va a ser por el sellado de los tubos dentarios por la formación de la capa de vidrio. Entonces, este biocompuesto que nosotros generamos entre adhesivo y dentina va a sellar la zona de los túbulos expuestos y por ende la sensibilidad debiese disminuir en forma progresiva, ¿ya? Esas son las dos formas de hacerlo en la consulta. Y también ustedes pueden indicar en el caso de que se vean enfrentados a este tipo de situación. Ahora bien, ya todo esto falló, ¿cierto? No pudimos controlar eh, la prevención, ¿cierto? El control rutinario, la sensibilidad. Ya lo único que nos queda es el tratamiento restaurador, que solo va a ser necesario cuando se den alguno de estos factores que está aquí presente. Por ejemplo, si hay una lesión de caries activa cavitada asociada a una fracción o una lesión cavidad, o sea, lesión cervical no cariosa, ahí sí vamos a tener que intervenir, pero va a estar dado en relación a la lesión de caries, ya cómo vamos a intervenir, ¿cierto? Ya vimos cuál era. Vamos a aplicar flúor o vamos a hacer la restauración propiamente tal. Cuando los márgenes de la lesión están ubicados subgingivalmente, esto va a estar dado principalmente porque va a impedir el control de placa ahí, y esto va a aumentar el riesgo de caries, por supuesto, la enfermedad periodontal en esa zona. Ahí tenemos que decidir restaurar.
cuando ya hay una pérdida extensa, o sea, la lesión que ya nosotros pesquisamos está demasiado profunda, demasiado extensa y compromete la integridad del diente, o bien la cercanía de la pulpa compromete la vitalidad pulpar, o ya cuando la pulpa está expuesta propiamente tal, después de un tratamiento endodóntico, tenemos que restaurarlo. Como veíamos, cuando hay una hipersensibilidad dentina persistente, y aquí ya tenemos que tomar la decisión no solo de sellar con sistema adhesivo, sino que también sellar la parte externa con algún tipo de resina o vidrio ionómero. Vamos a verlo eso principalmente en la clase de restauración de lesiones cervicales. Cuando el diente es pilar de prótesis, sí o sí tenemos que restaurar porque ya hay un factor etiológico en relación al roce que genera el mismo retenedor en la zona cervical del sediente. Por ende, necesitamos una protección en esa zona en relación a la restauración. Y cuando el paciente, por un tema estético, como habíamos hablado, ¿cierto? Que al sonreír, al comer o al hablar, ¿cierto? Se denotan esto, a veces toman unas tonalidades más bien oscuras y a él le molestan. Podemos tener la posibilidad de elegir y restaurarla por un tema de estética. ¿Ya? Creo que está en la última, sí. Eso. ¿Alguna duda en relación a las intervenciones en las lesiones cervicales no cariosas? No lo dejamos hasta aquí, tomamos un recreo de... Profe, yo tengo una duda. Doctor, Ya. ¿Quién primero? Profe, ¿por qué la traición no se tomó en consideración? ¿Cómo? ¿Por qué la traición no se tomó en consideración? La atrición, ¿cómo no se toma en consideración? Es que no se mencionó la fracción, la abrasión y la erosión. Es que pero en consideración en relación a qué? Como a la clase en sí, como a las lesiones no cariosas. Que está todo en un conjunto. Ya, perfecto. Todas estas alternativas terapéuticas son para los tres tipos de entidades. Para la abrasión, para la erosión y para la fracción. Si tú tienes una abrasión que tú la controlas en el tiempo y va creciendo muy rápidamente, ya ahí tienes que tomar decisiones. Si duele una abrasión, por ejemplo, tienes que desensibilizar. Es lo mismo para las tres entidades, ¿ya? Para que no quede Doctor, duda. ¿Mm? creo que Bien. mi compañera se refiere a la atrición, pero como es una lesión no cervical, por eso no se conversó sobre ella. ¿Atrición o abrasión? La atrición no es una lesión cervical, es un Por eso, Ya, desgaste, perfecto. es un desgaste incisal. por eso no la mencionó. Ya. Entendí. Gracias por la aclaración. doctor, si tenemos un paciente con hipersensibilidad, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros como para tratarlo? Tratarlo completo. Pero si tiene mucha hipersensibilidad. Tú le prescribes una pasta desensibilizante, la controles en un mes y no ha bajado, puedes aplicarle un sistema adhesivo en esa zona. Si eso tampoco da resultado, la obturas. Vale, gracias. ¿Mm? ¿Algo más? Vamos a ver de grabar. Recording stopped. Ya. Son las 14:35.